bienvenida a las tertulias de Psicomedite. Soy Patricia y hoy en nuestro 7º programa tenemos a Sandra y a Alba. Ellas son psicólogas de SIA Psicología. Si queréis buscarlas por Instagram, están en SIA Psicología, S-I-Y-A Psicología en Instagram. Bueno, pues bienvenida Sandra y Alba. Muchísimas gracias, Patricia. Hola, Patricia. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad y vamos a comenzar el programa, como siempre, haciendo unas preguntas básicas para entender de lo que vamos a hablar. La primera pregunta es, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Bueno, para entender qué es el trastorno límite de la personalidad tenemos que tener en cuenta que es un trastorno de la personalidad, porque es verdad que podemos encontrarnos con muchos y muy variados y mucha gente puede no conocerlos. Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad? Es un grupo de trastornos, en concreto son 10, cada uno tiene unos síntomas específicos, son trastornos que al final pueden ser grupos como los de la depresión, los de la ansiedad. En concreto, estos se caracterizan por presentar patrones de pensamiento, de percepción, de reacción y de relación entre personas bastante duraderos a lo largo de nuestra vida y repetitivos. ¿Qué ocurre? Que estos patrones provocan una angustia importante a la persona, pueden afectar a la capacidad de desenvolverse en su día a día. Por lo tanto, ya van presentando diversos problemas. Por ejemplo, para que nos entendamos, un trastorno de la personalidad puede ser de la conducta evitativa, ¿no? La persona en este caso pues, se va a caracterizar porque evita las relaciones sociales, el compromiso, implicarse en trabajos de equipo. Cada uno tiene esas características. Y entonces, uno de esos trastornos de la personalidad es el trastorno límite. El trastorno límite de la personalidad, que es el que nos ocupa, ¿no?, más claramente hoy, pues se caracteriza por un patrón continuo de inestabilidad tanto en el estado de ánimo, en la autoimagen que tiene la persona sobre sí misma y en comportamientos, como hemos dicho, ¿no?, inestables, ¿no?, a lo largo de su vida. Las personas que tienen este trastorno suelen llevar a cabo acciones, comportamientos de manera impulsiva, que eso es algo muy característico de ellos, y además suelen presentar también problemas a la hora de establecer relaciones sociales con otras personas, problemas a la hora de lo que podemos llamar, ¿no?, habilidades sociales. Y suelen tener bastante hipersensibilidad al rechazo, un gran miedo al abandono, ¿vale? Entonces, como vemos, el patrón de comportamiento, pues eso suele ser bastante pues, inestable, ¿no? Vale. Bueno, entonces eso digamos que son como los síntomas. ¿Hay algún síntoma más que se pueda, o decir a lo mejor cuáles son los síntomas principales del trastorno límite de la personalidad? Sí, vamos a hablar de los más característicos, los que más se pueden ver más a simple vista, por así decirlo. Uno de ellos es que la persona realiza esfuerzos de forma desesperada para evitar ese desamparo, ese abandono. Como ha dicho Alba, ese miedo al rechazo y al abandono le lleva a intentar mantener la relación a veces a toda costa. Por eso tienen relaciones inestables e intensas. Es decir, pueden pasar de idealizar a una persona a devaluarla por completo. Y al contrario, son relaciones muy, muy cambiantes también. Hay una alteración también de la identidad de la propia persona, de su autoimagen. Es decir, quién soy, cómo soy. Un día me conozco y a la semana siguiente no sé bien cómo me identifico. También se caracteriza por la impulsividad, tanto a nivel de gastos económicos, de conductas sexuales, desinhibidas. El tema también del consumo de drogas es importante, incluso en la alimentación. Presentan también una sensación crónica de vacío. Eso es verdad que lo suelen afirmar en la mayoría de las ocasiones, de sentir ese vacío constante.
esto les puede llevar también a tener comportamientos suicidas o autolíticos. Es decir, el tema de las autolesiones, de que no tiene que ser simplemente hacerme daño directamente a través de la comida y de las drogas, también es una forma de perjudicarnos. Hay inestabilidad afectiva. Con esto me refiero a lo que es el estado de ánimo, esa depresión, esa ansiedad, esa irritabilidad, ¿no?, constante, que parece que en un mismo día y dentro del mismo día puede cambiar. Esto me gustaría aclararlo porque, por ejemplo, muchas personas a veces se confunden con la bipolaridad. Entonces, claro, cuando estamos hablando de la bipolaridad, el episodio maníaco, que es en el que la persona se encuentra eufórica o rabiosa, puede durar de 4 días a una semana. Y en esos días, en ese periodo, se mantiene así. Y ya después llega el episodio depresivo o no, dependiendo del tipo de bipolaridad. Sin embargo, en el trastorno límite de la personalidad, estos cambios de afectividad, de tristeza, alegría o ansiedad pueden darse en el mismo día. Entonces, sería un poco lo que lo diferencia. También se pueden presentar un enfado inapropiado e intenso, es decir, no hay mucho control de la ira. De un momento a otro, por determinadas circunstancias, la persona se puede enfadar muchísimo y después reconocer incluso que no era adecuado en ese momento. También tenemos las ideas paranoides con estrés, disociación, por ejemplo, ideas paranoides o delirios relacionados con persecución, con alguien me tiene manía o alguien va por mí, todo ese tipo de cosas. Y también, debido a todo esto, contamos con una dificultad para confiar en los demás. Siempre está esa sensación de desconfianza por el miedo al abandono, por esas ideas paranoides, por esa inestabilidad. Entonces, un patrón, una serie de síntomas que marcan un trastorno, como ha dicho Alba antes, lleno de inestabilidad en todos los sentidos. Quería puntualizar una cosita, ¿no? Como ha dicho Sandra, en relación a esas relaciones inestables, ¿no? Y alternar la idealización y la devaluación, ¿no?, de una persona, que en estos casos no tiene por qué ser a lo largo del tiempo, es decir, que le puede pasar de repente, ¿no?, e incluso sin haber un motivo claro para pasar de ese amor al odio, ¿no?, digamos, hacia una persona, que no tiene por qué haber una causa que pueda justificar eso, ¿no? Quería simplemente puntualizar, ¿no? Y el hecho de los comportamientos suicidas y autolíticos, que es también muy característico también de este trastorno, ¿vale? Me ha llamado la atención porque decís que a una misma persona la puede querer mucho, ¿no?, y después odiarla, ¿no? Entonces, viene un poco también a referencia de la siguiente pregunta, porque ¿qué puede entonces causar el trastorno límite de la personalidad? ¿Puede estar asociado también a la infancia de la persona o, no sé, de necesidad de cariño o algo así? Sí, a ver, en cuanto a las causas podemos encontrar diferentes, ¿vale? Pueden ser genéticas, ¿vale? Por ejemplo, hereditarias, que tu padre, tu madre, ¿no?, o un familiar cercano también lo tenga. Y en este caso, ¿vale?, cuando encontramos una historia familiar de trastorno límite, se multiplica por 5 las probabilidades de que lo pueda sufrir, ¿no? Hay también factores, digamos, a nivel cerebral, ¿vale?, estructurales y funcionales, pero también, como has dicho tú, Patricia, hay unos factores muy importantes que son los medioambientales, ¿vale?, culturales y sociales. En este caso, efectivamente, entra, pues, por ejemplo, haber sufrido durante la infancia acontecimientos traumáticos, ¿vale?, haber sufrido abusos, abandono, ¿vale? Y eso nos marca, ¿no?, un poco nos puede marcar el inicio de este trastorno, ¿vale? Incluso con la crianza, ¿no?, los estilos de apego que hayamos tenido durante nuestra crianza cuando somos pequeñitos, ¿no?, el apego inseguro
también es un factor que puede influir en el desarrollo después, posterior del trastorno límite. Sí, porque realmente, bueno, aunque obviamente puede haber otros factores, ¿no? Como habéis comentado, pues me ha sonado así un poco a eso, ¿no? A una figura que yo la quiero mucho, pero no me trata bien o lo que sea, y puedo automáticamente asociarla a algo negativo, ¿no? Y me ha sonado un poco a eso. También habéis comentado anteriormente, pues que tiene como otras patologías, ¿no? Tiene comorbilidad con otros trastornos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede darse el trastorno límite de la personalidad con otras patologías, pero ya sea también no solo a nivel psicológico, sino no sé si se puede dar con otro tipo de patología que no sea a nivel psicológico? No sé, comentadme un poquillo lo que... A ver, a nivel psicológico sí es verdad que hay muchísimos estudios, ¿no?, que establecen que tiene comorbilidad, por ejemplo, con el trastorno depresivo mayor, ¿vale? Hay una alta comorbilidad que establecen los estudios que entre un 40 y un 78% de personas que tienen el trastorno límite de personalidad, pues también presentan el depresivo. Otro que también está muy presente es el trastorno de estrés postraumático. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, si el inicio puede ser, si la causa, ¿no?, del TLP, ¿no?, que se conoce, es, por ejemplo, haber sufrido durante la infancia un acontecimiento traumático, abusos, ¿no?, incluso una experiencia de abandono fuerte, pues claro, ahí tenemos, ¿no?, la comorbilidad que se puede presentar con el trastorno de estrés postraumático. Como ha dicho Sandra, ¿no?, tienen comportamientos muy impulsivos también con el tema de las sustancias, de las drogas, ¿no? Entonces también, ¿no?, hay trastornos de abuso de sustancias, entre un 50% y un 60% aproximadamente. Y también refiriendo, ¿no?, a lo que ha dicho también Sandra, con los trastornos de la conducta alimentaria, la bulimia nerviosa, por ejemplo, es muy común, ¿no?, encontrar TLP con bulimia nerviosa, ¿vale? Con otro tipo de trastornos que no sean psicológicos, pues ahora Sandra. Claro, teniendo en cuenta todos estos trastornos que ha comentado Alba, podemos relacionarlos fácilmente con problemas a nivel físico, no solo mentales. Es decir, si esta persona con esta impulsividad está teniendo problemas con las drogas, pues todo lo que viene como consecuencia de desarrollar una adicción no se da solo a nivel mental, sino que también a nivel físico nos vamos a encontrar con esos problemas que pueden ser tanto dermatológicos, problemas de estómago, problemas respiratorios, incluso enfermedades que, bueno, al final, si por ejemplo estamos hablando de drogas como la heroína u otras, pues nos exponemos, ¿no?, por el tema de la forma de suministrar la droga. También, si tenemos en cuenta los trastornos de la conducta alimentaria, físicamente la persona no está sana, porque en el caso de una anorexia o de una bulimia, bueno, tiene sus consecuencias a nivel del peso que se pueda ganar o perder. El tema, por ejemplo, de los vómitos, pues todo el problema que causa en el tracto digestivo, en la boca, en los dientes, en las manos. Entonces estamos hablando de que es un problema que se puede juntar con otros problemas y que no afectan solo a nivel psicológico, sino que la carga física es bastante grande también. Y una cosa ya, supongo que esto es a nivel personal, o ¿qué opináis vosotras, ¿no? A mí se me plantea el decir, por ejemplo, habéis comentado que puede tener una impulsividad por las compras, ¿no? O de comprar, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Creéis que esa, por ejemplo, el comprar muchas cosas le alivia la ansiedad o algún tipo de pensamiento que tenga? No sé si... ¿Cómo lo veis vosotros eso? Eso es una pregunta un poco más de lo que opináis, porque ya se me... Sí, yo creo que puede ir un poco por ahí, porque cuando tú tienes el pensamiento o lo que es ese decir, tengo un problema
y quiero buscar algo con lo que entretenerme o que me alivie. Hay muchas personas que, por ejemplo, lo que hacen es dedicarse al juego. Está también la adicción de las drogas y en este caso pues puede ser también las compras, es decir, me voy, ya puede ser por internet o físicamente, me gasto un montón de dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comprando algo tienes un refuerzo inmediato. Ese refuerzo en ese momento te ayuda a sentirte mejor. Es verdad que al ser un refuerzo inmediato, a largo plazo no te va a sentir, no te va a hacer sentir tan bien por el gasto de dinero impulsivo que hay ahí y por los problemas que eso te puede acarrear. Pero en ese momento tú te concentras en ese refuerzo positivo que te hace sentir un poquito mejor, que te hace sentir ese alivio que necesitabas y lo tienes ahí como opción. Cada vez que me sienta mal o cada vez que tenga un problema, puedo optar por esta conducta, ¿no? De consumo impulsivo. Pero claro, al final es como cualquier otra adicción, con los problemas que eso conlleva. Que de vez en cuando, pues a veces es verdad que podemos decir a alguien, venga, pues vete, date un capricho, ¿no? Que te va a hacer sentir mejor. Pero que no sea esa una costumbre. Eso tiene que ser como algo así más extraordinario, pero que no sea el hecho de comprarte cosas una costumbre para tú afrontar unos problemas. Exacto, ahí quería llegar yo un poco. Era como, digo, bueno, a lo mejor el hecho de comprar, porque no solo a las personas con TLP imagino que le pasa, sino que a lo mejor a otras personas, pues eso de la compra compulsiva, sí que es verdad que al final dicen, uy, pues me siento más relajado, pero es lo que has dicho, que es un corto periodo de tiempo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo puedo identificar si tengo síntomas de TLP? Bueno, ya habéis hablado de los síntomas, pero bueno, ya a nivel más personal, quizá, ¿cómo podríamos abordar eso? Bueno, una de las señales básicamente es que los demás te lo suelen notar, porque como hemos dicho que se trata de un patrón tan inestable y que causa dificultades en las relaciones sociales, pues tú piensas que si tienes un amigo, si tienes un familiar o alguien que tenga esto, la relación con esa persona va a tener algunos altibajos. Entonces tú a esa persona se lo notas y puedes llegar a decirle algo. Entonces a estas personas normalmente alguien, ya sea de su círculo de amistades o familiares, le refieren que hay algo que no está bien, ¿no? Ahí notan algo extraño de hoy me quieres, mañana no me quieres, o te noto muy cambiante, que te enfadas mucho, que tu estado de ánimo cambia mucho. Entonces es verdad que el entorno de la persona suele dar muchas señales de que algo está ocurriendo. Y ya la persona, claro, cuando a ti te dicen eso, ya tú te pones un poquillo a investigar sobre ti mismo, ¿no? A analizarte, a estar pendiente, a decir, igual voy a ver si tienen razón o no. Y las propias personas que tienen TLP muchas veces lo dicen, sí, yo reconozco que tengo estos altibajos, yo reconozco que tengo estas reacciones, porque claro, cuando su entorno se lo suele mencionar y ellos mismos se dan cuenta, pues como que ya van en camino, es decir, igual me pasa algo relacionado con esto. También tenemos hoy en día internet que a veces puede ayudar, otras veces no. Entonces es verdad que se utiliza mucho para buscar síntomas, ¿no? De decir, me pasa esto, lo pongo aquí a ver qué me sale. Pues a veces sale. O redes sociales, por ejemplo, de psicólogos como tú que hacen este tipo de entrevistas y que dan este tipo de información y cuando la gente lo ve se puede sentir identificada. Y entonces decir, es que yo cumplo casi todos los síntomas o casi todo el tiempo me siento así. Entonces yo creo que esa identificación de si tenemos síntomas o no viene por eso, por esa serie de vías, ¿no? Tanto el entorno como lo que tú veas en los medios y lo que tú mismo ya te pongas a analizar. Bien, y bueno, hablando un poco más bueno, ya sabemos que la persona tiene TLP, ¿cómo podemos, o cómo se trata, mejor dicho, desde un punto de vista psicológico, el TLP?
Vale, pues digamos que tenemos dos vías, ¿no? A nivel psicológico, la terapia que pues, está más aceptada, ¿no? Es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Que ahí se trabaja tanto a nivel, pues, como dice, ¿no? Cognitivo, es decir, de pensamiento, como a nivel conductual, ¿no? A nivel de pensamiento, digamos que se trabaja mucho lo que se llama la reestructuración cognitiva, es decir, ese análisis, ¿no? De pensamiento, ese análisis de cómo interpreta la persona las situaciones, cómo afronta las diferentes situaciones, ver dónde falla, ¿no? Digamos, dónde están los errores a nivel de pensamiento y llevar a cabo pues como un reaprendizaje, ¿vale? A la hora de afrontar todas las situaciones que tiene que hacer frente, ¿no? En su vida. Entonces, digamos que lo más aceptado, sobre todo, ¿no? Aquí en España, ¿no? Y en Europa, este tipo de terapia, ¿vale? Que pone mucho el foco ahí, ¿no? En el pensamiento. Y, y luego también podemos optar, ¿no? Por la vía farmacológica, que sí es cierto que es un trastorno que en muchas ocasiones pues, es necesario, ¿vale? Tener un apoyo farmacológico que controle un poco también esos síntomas, a la vez que paralelamente trabajamos a nivel psicológico, que al final pues, es un trabajo un poquito más lento, ¿no? Y sí que es necesario a veces pues, administrar antidepresivos, administrar antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Que nos ayude, pues eso, a paliar un poquito los síntomas y nos ayuda a nosotras, ¿no? Como psicólogas, a avanzar en el tratamiento psicológico. Genial. Ahora se me plantea la duda, por ejemplo, si yo no soy TLP, sino que tengo un familiar que es TLP, ¿qué puedo hacer para, no sé, qué puedo hacer realmente para ayudarlo o para actuar? No sé. Voy a decir algo sobre esto que además tiene mucha relación con lo que ha mencionado Alba, de cómo se puede gestionar, cómo se puede tratar. Lo principal es que cuando tú sabes que alguien de tu familia tiene TLP es la información. Entonces, buscar puntos de información, buscar esa formación, ¿no? Para comprender y para entender a la persona, porque eso es lo principal. Si tú no comprendes, no entiendes qué es lo que le ocurre a la otra persona, va a ser muy difícil que llegue a empatizar con esa persona y que podáis tener una convivencia más sana. Entonces, es verdad que también hay muchas terapias que están enfocadas en los cuidadores y en los familiares de las personas que tienen TLP. Son terapias muy orientadas a la educación psicológica, ¿no? Para que comprendan cómo funciona e incluso te dan técnicas, te dan ciertos patrones de ayuda para que tú sepas qué hacer en el caso de que esta persona tenga una crisis, porque esto es verdad que no lo hemos mencionado antes, pero hay veces que este trastorno cursa con crisis que suelen ser muy intensas. De hecho, muchos lo describen como un tsunami emocional. Es muy difícil de controlar. Ahí se mezcla lo que hemos dicho. Puede haber una crisis que lleve impulsividad, miedo al abandono, la necesidad de hacerse daño. Todo esto se ve reflejado en un poco control. La persona tiene muy poco autocontrol y tiene como muchos extremos emocionales. Claro, cuando la crisis termina, esta persona puede sentir incluso vergüenza, puede sentir culpa, porque no quiere decir que tú no seas consciente de eso. Tú cuando pasa todo, eres consciente, te das cuenta de lo que ha ocurrido y de lo que te has podido pelear con alguien, ¿no? Pues tú te das cuenta de eso y reconoces que ahí había algo que no estaba bien. Entonces también hay que tener en cuenta que este trastorno normalmente, por lo general, aparece durante la adolescencia o en la adultez temprana, pero hay casos que empiezan en la infancia. Entonces es muy importante que esa familia también tenga cierta información porque si tú ves que tu hijo o hija adolescente está experimentando estos patrones, pues hay que saber bien diferenciarlos de lo que puede ser una adolescencia más, lo que conocemos como una adolescencia más rebelde, ¿no?
con esas conductas típicas de una persona que se está encontrando a sí misma, que se está descubriendo, que tiene las inseguridades por encajar con sus relaciones sociales, y lo que es un TLP, que tiene ya emociones y conductas un poco más inestables y extremas en algunas ocasiones. Entonces, principalmente, si en tu familia hay alguien que es así o estás viendo señales de mucha inestabilidad, lo primero que puedes hacer es hablar con esa persona para referírselo y proponerle acudir juntos si hace falta o por separado con un profesional, ¿no? Con un psicólogo, de decir simplemente, oye, vamos a evaluar esto, vamos a ver qué ocurre, tú puedes contar lo que te pasa, que sea un espacio seguro, de confianza, y ya a partir de ahí el profesional puede evaluar la situación y puede diseñar ya un tratamiento, una terapia que pueda ayudar a esta persona. Pero claro, es que si tú estás viendo, si tú eres familiar, estás viendo que una persona puede tener TLP y no le impulsas también a buscar ayuda, porque muchas veces ellos no buscan ayuda, se quedan encerrados en sí mismos. Entonces, un TLP que curse sin tratamiento y sin ayuda psicológica se vuelve cada vez más complicado en el tiempo. Y puede desembocar en problemas bastante serios, bueno, como hemos dicho, conductas suicidas directamente. Habéis, Excelente, ¿no? habíais comentado una cosa que, bueno, ya es una duda personal, que es como un tsunami de emociones, ¿no? En ese tsunami de emociones, ¿la persona es consciente realmente de a lo mejor los actos que esté o es posterior de ese tsunami? Claro, es verdad que justamente, ¿no? En ese momento, ¿vale? Tan intenso, emocional, obviamente lleva a cabo conducta pues, de esa manera impulsiva, ¿no? No es totalmente consciente. De hecho, posteriormente sí es verdad que son conscientes de ello, pero se les puede incluso perder, ¿no? Algunos periodos temporales que, por los que ha pasado dentro de ese tsunami emocional, ¿no? Como ha denominado Sandra. Entonces, sí puede tener conciencia, quizás no plena, ¿vale? Quizás no plena porque sufre como una pérdida de contacto con la realidad, ¿vale? Justo en ese momento. Sí es cierto que eso que luego, ¿vale? Posteriormente, sí son conscientes, ¿vale? Aún teniendo la posibilidad, ¿no? A veces se ha dado los casos, ¿no? Que pierden un poco, ¿no? Tienen una pequeña amnesia de ese periodo, de periodos cortos, ¿no? Bueno, pasamos a la última pregunta. ¿Dónde se puede pedir ayuda si eres, digamos que esta pregunta se divide en dos, ¿no? Si eres TLP, si tú lo padeces, o si eres familiar, porque imagino que a lo mejor puede coincidir, pero también es verdad que a lo mejor van enfocados en distintas formas, como habéis dicho, que a lo mejor a la familia pues van más en temas cursos y tal, ¿no? Más formación, ¿no? No sé, ¿dónde se puede pedir ayuda? ¿Hay alguna asociación o incluso, no sé, qué opináis? Bueno, muchas veces en algunas ciudades es verdad que ya están creando asociaciones u organizaciones específicamente para personas con trastornos límite de la personalidad. Entonces, lo suyo es buscar si en tu ciudad hay alguno de estos grupos y ponerte en contacto con ellos, ya seas tú la persona que puede estar teniendo el trastorno límite de la personalidad o si eres familiar, porque claro, son puntos de información. También en estos puntos suelen darse esa orientación que pueden necesitar los familiares para desenvolverse con más adaptación en casa con este familiar o incluso si es una pareja, ¿no? Porque puede ser perfectamente tu pareja. Entonces, principalmente recurrir a estos puntos, informarte y si eres tú la persona que tiene el trastorno límite de la personalidad,
Puedes recurrir también a esto o simplemente buscar la consulta de un psicólogo, porque ahí también te van a evaluar y pueden determinar ese diagnóstico, ¿no? Pueden establecer el diagnóstico, explicarte cómo funciona, puedes tener terapias que no sean solo individuales, sino a nivel familiar o de pareja, para ver cómo se relacionan entre sí, para dar consejos o establecer pautas de actuación, para que ambas partes pues, puedan tener una convivencia más sana, porque bueno, estamos hablando de todo esto, pero también es verdad que aunque el trastorno límite de la personalidad tiende a durar toda la vida, pero se puede ir estabilizando con el tiempo y puedes dejar, cuando ya has llegado a una edad más adulta, puedes dejar de tener esa inestabilidad tan pronunciada, esa impulsividad también se puede ir controlando. Sobre todo si vas tú siguiendo la guía de los profesionales. También hay algunas ciudades en las que incluso la Cruz Roja pues tiene grupos para el trastorno límite de la personalidad. Entonces, todo es buscar un poquito, porque ahora, por suerte, contamos con internet y es verdad que ahí encontramos mucha información de grupos relacionados con esto. Es más que nada buscar un poquito, hay incluso foros, pero claro, lo más recomendable al final es que tú vayas a una organización, a un sitio y que allí recibas la ayuda y que te informen. Bueno, ¿y algo más? Así que alguna fundación que hayáis encontrado o algo que queráis comentar. Sí, así como recomendación, ¿no? A nivel estatal, ¿vale? En España está la Fundación AMAI, ¿vale? Que es la fundación sobre el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y ahí pueden pues, llamar o informarse acerca de pues, todos los centros que hay en las diferentes provincias de España, ¿vale? Que tratan pues, este tipo de trastornos, ¿vale? Donde te pueden informar, donde puedes ir a buscar ayuda, donde hacen cursos, ¿vale? Simplemente era por comentar que existe esta fundación, la repito, ¿vale? Se llama AMAI, con M-A-M-A-I, y por si puede servir, ¿no? De ayuda. Claro que sí, todo lo que recomendéis está bien recomendado. Bueno, pues muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a contarnos un poco sobre el trastorno límite de la personalidad. La verdad es que ha sido una conversación bastante interesante. Creo que hemos aprendido mucho y que van a aprender muchísimo a la gente que nos escuche y que tenga dudas también sobre el TLP. Y nada, que volver a reiterar las gracias y que espero veros prontito en otra. Muchas gracias a ti también, Patricia, por esta labor divulgativa que haces, que al final todo esto también sirve para que esas personas que tengan dudas o estén en momentos difíciles de su vida tengan un poco de guía y de orientación para saber qué les está ocurriendo. Así que gracias a ti por darnos esta oportunidad para poder poner nuestro conocimiento en manos de todos. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.